Cruza una calle solitaria bajo el reflejo rojizo que en los nubarrones provocan las luces de la ciudad. Son las 6 de la mañana. Cientos de murcianos ya atesoran los mejores tramos de la carrera, como se denomina al itinerario que recorre cada procesión. Pero no repara, con cierto orgullo en ellos. Anoche apenas logró despistar unos minutos el insomnio y los nervios. Su mujer tampoco reclinó la cabeza. Había que preparar varias túnicas, repartidas sus piezas en el comedor con la precisión de un ritual litúrgico. Bolsas de tela con caramelos sobre la mesa, huevos en papel de plata en su cartón, capirotes sobre las tulipas de la lámpara, pajaritas y estantes en un sillón. Hierve la leche en la cocina, las 4 en punto. De fondo, la radio inunda con los sonidos de una marcha procesional la madrugada del Viernes Santo Nazareno. La madre, subida en un taburete mientras su nuera la observa con respeto y aprende, imagina en la cabeza de los suyos el pañuelo. El pañuelo sostendrá durante horas el capuz. La madre no necesita papel de periódico, como ahora es costumbre, para componerlo. Por último, pende en el hombro derecho, estirados y firmes con un imperdible, los capuces. Y sale el estante, que así se denomina a quien soporta en sus brazos los pasos camino de Jesús. Cada primavera convoca allí a la cátedra de los nazarenos, a donde, llueve o truene, bajo ningún concepto, nadie se atreve a acudir sin vestir la túnica. Aquella iglesia, sede real y muy ilustre cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, atesora las joyas más preciadas de la ciudad. Los pasos que ideara Francisco Salzillo. Para conocer la obra pasionaria del escultor en su conjunto, hay que degustar la espléndida factura de los tronos de Jesús. Sin ellos, el barroco español no hubiera sido el mismo. Francisco Salzillo Alcaraz nace en Murcia en 1707, hijo de la murciana Isabel Alcaraz y el imaginero italiano Nicolás Salzillo, que le enseñó las reglas del modelado y la escultura. Educado en un ambiente religioso, de joven se le despertó vocación hacia el sacerdocio e ingresó en el convento de Santo Domingo, en el que permaneció hasta que la muerte de su padre, en 1727, le obligó a abandonarlo para hacerse cargo del taller familiar. Sus hermanos y algunos oficiales, como José y Roque López, le ayudaron no solo a continuar la obra de su padre, sino a iniciar una carrera como escultor, trabajando la madera y la piedra. Un año después de la muerte de su madre, en 1746, contrajo matrimonio con Juana Vallejo, con la que compartió muchas horas de taller,
pues en ocasiones le sirvió de modelo. Los años de vida en común con Juana fueron los de mayor esplendor y madurez artística del escultor. Durante esta época, produjo la mayor parte de su obra, incluidos 7 de los 8 pasos encargados por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús. Tras el fallecimiento de su esposa en 1765, Francisco Salcillo entra en una crisis profunda que se refleja en su trabajo. Su labor en el taller se centra sobre todo en formalizar los contratos que no dejan de aumentar y a supervisar las obras realizadas por sus oficiales. Con el tiempo y el reconocimiento de su obra, Salcillo se va convirtiendo en el artista al que todo el mundo respeta y mima. Esto hizo que le empezaran a llover encargos no solo de las iglesias y conventos de Murcia, sino también de las provincias limítrofes, Alicante, Albacete y Almería. Este éxito propició que en 1755 se le nombrara escultor oficial del Consejo de Murcia e inspector de pintura y escultura. Bulle la real y muy ilustre cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La iglesia privativa, cenáculo donde solo entran afortunados estantes y cabos de andas, quienes los dirigen durante la procesión, se transforma en un auténtico útero. Tiempo de reencuentros, de abrazos, de inquietud, que solo el reloj aplaca a las 7 en punto de la mañana, cuando se abren las puertas y se siente próximo el sueño de convertir el cortejo morao en oración. Entretanto, en la calle lateral forman las hermandades bajo el cuidado de los mayordomos celadores. Resuena la burla y los tambores sordos. Golpea el estante el trono de la cena y Murcia se estremece. La cena inicia la procesión, despertando las primeras exclamaciones del público al contemplar la factura de las tallas de Salcillo, la espléndida mesa repleta de manjares, la cubertería de plata. El poeta Gerardo Diego describió el segundo paso, la oración en el huerto, como una nave que avanza entre las casas, desde cuyos balcones la contemplan los privilegiados. Es esa altura ideal para degustar las diferentes perspectivas que el escultor imaginó, y lo mismo sucede con el prendimiento. Extendido el mítico brazo de San Pedro amenazante sobre Malco, quien pronto descubrirá la fe. Escena dramática, tensa, como la que ofrece al mundo el paso de los azotes, de oscuros sayones que golpean a un Cristo que no se revela, entregado a la pasión como la Verónica. Retablos de emoción contenida que se desborda con la caída. De luto por la muerte del mayordomo José Ramón Díez de Revenga, quien observa desde el cielo cómo se eleva la mirada de este Jesús al que consuela un ángel. Solo la expresión serena de nuestro Padre Jesús Nazareno, la única obra que no talló Salcillo, calma por un instante la emoción de quienes viven este cortejo. Los murcianos se levantan de sus sillas al paso de los tronos, aplauden en las complicadas maniobras en las calles Trapería y Platería en San Pedro, extienden sus manos los niños a quienes los abuelos, aguantando las lágrimas, describen con detalle las tallas, y pasa San Juan, viril y ufano, algo engreído sobre los miles de curiosos que salen a las calles animados por la victoria del día luminoso. Liberada de la custodia de la Orden Agustina, la cofradía de Nuestro Padre Jesús recorre el siglo XVIII, confeccionando su propia idiosincrasia, en todos los casos influida por los prestigiosos miembros que componían este grupo religioso. Había pasado más de un siglo desde que comenzara su andadura en Murcia y llegaba la hora de renovar su desfile por las calles. La idea de adquirir una identidad nueva les animó a cambiar sus pasos, carentes de calidad artística en su mayoría, salvo el titular, el mismo que aún atesora la institución.
El impulso definitivo a los trabajos encargados a Salcillo vino de la mano de Joaquín Riquelme y Togores en 1752. Desde esta fecha hasta 1777 puede enmarcarse la obra pasionaria del genial escultor. Llorando por la esquina, bajé en busca de tu hijo que han coronado de espina, bajé en busca de tu hijo. El primero de los pasos que talló fue La Caída, en 1752, cuya presentación sorprendió hasta el extremo a los más ilustrados murcianos de la época. La distribución de las imágenes sobre la tarima evidenciaba el intento de Salcillo de recrear una acción que pudiera ser contemplada desde cualquier punto visual. Una acción dramática, donde se mezclan los ojos suplicantes de Jesús con la fiereza de gestos de los sayones. El paso fue concebido después de interminables estudios y bocetos precisamente para su contemplación en las calles. Desde aquel primer encargo se sucedieron los demás. El éxito cosechado por Salcillo lo animó a una segunda creación que revolucionaría el arte procesional español: la oración del huerto. Arriesgada e innovadora, sin duda, fue la disposición de las imágenes. Cristo acompañado de un ángel que lo consuela en el momento del desfallecimiento, iluminados sus rostros al fondo de la escena. Junto a ellos, los apóstoles duermen, y cada uno de ellos descansa de acuerdo con la edad que, según los evangelios, podían tener en aquel tiempo. En sus rostros, los apóstoles Juan, Pedro y Santiago muestran el sueño profundo de la juventud, el sereno de la madurez y el intranquilo de la senectud. Cuenta la leyenda que el rostro del ángel, imposible de determinar su sexo, fue regalo de un extraño mendigo a quien Salcillo, quien se debatía entre qué expresión imponer a la imagen, ofreció dormir en su taller. A la mañana siguiente, desaparecido el mendigo, el escultor encontraba el boceto del rostro del ángel. Sus delicadas facciones rivalizarían en el futuro con otra de las obras maestras del escultor, la Dolorosa. No hace muchos años que el retrato de esta Dolorosa de Salcillo formaba parte del ajuar de las mozas en toda la huerta y campos murcianos, cuadro que luego solía colgarse sobre la cama de matrimonio o en el comedor. Tan grande ha sido la admiración de este pueblo por la Virgen de los Dolores, una imagen de vestir que despierta cada Viernes Santo admiración desde el instante en que desfila por la ciudad. Como el paso anterior, son 18 los nazarenos estantes que la portan. Y también su peso es similar, unos 300 kilos. Cuenta la leyenda que el rostro desencajado y angustioso de la Virgen es un retrato exacto de la hermana del escultor, quien secuestró al hijo de aquella para contarle luego siniestros rumores. La reacción de la madre, quebrado su rostro y su ánimo, fue trasladado por Salcillo a la madera. Y relatan las crónicas que el nieto de aquella mujer, después de muerta, advertía que iba a ver a su abuela cada Viernes Santo a la salida de Jesús. A los pies de la talla,
4 angelotes de espléndida factura culminan la escena que Salcillo propusiera para la eternidad en 1756. Es tradicional que la talla salga a la calle en la mañana del Viernes Santo, en el momento en que los primeros rayos de sol iluminan su rostro. Gran acontecimiento para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, que a partir de las 8 de la mañana sacará a las calles su tradicional procesión de Viernes Santo, también llamada de los Salcillos por las obras que la componen. Nazarenos de túnicas moradas honrarán por la ciudad el 250 aniversario de la creación de la Dolorosa de Francisco Salcillo. La talla de la Dolorosa, al margen de quien prestara su expresión para que Salcillo la elevara a arte, sobre lo que han proliferado varias leyendas, siempre ha gozado de gran predicamento entre los murcianos. Y es que 250 años después de que recibiera la última pincelada, la talla sigue siendo una de las principales joyas que celebra el 250 aniversario de otra talla, el San Juan, espléndida creación de Salcillo, llena de la vitalidad del casi adolescente que representa. Alrededor de 1778, Salcillo compuso su último paso para la cofradía, el que hoy se conoce como Los Azotes, aunque su auténtico nombre sea Jesús en la columna. Su peso, 650 kilos, permite a los 24 nazarenos estantes conducirlo con soltura y maestría por las calles de la ciudad. 3 sayones rodean la talla de Jesús, de expresión calmada y ausente. Uno de ellos aguarda en el suelo y desde allí observa la escena. Los 3 son arquetipos utilizados por el escultor en su popular Belén. Al parecer, Salcillo tomó como modelos a unos carboneros que pasaron junto a su taller. Recuerda este Jesús al Cristo amarrao de Jumilla, también obra anterior del autor, aunque más lograda según los investigadores. Salcillo completó el equilibrio del paso con una túnica arrojada en el único extremo libre de la tarima. No hay otro elemento que la columna. El trono sobre el que desfila es uno de los pocos que existen en Murcia de oro y no de plata corlada. Quizá una de las obras que más sorprende a quienes descubren esta Semana Santa de Salcillo sea el paso de la cena, el que abre el desfile del Viernes Santo. Jesús ocupa la cabecera de la mesa, mientras que San Juan descansa dormido en su regazo, donde aparecen sentados los 12 apóstoles. Junto a Juan, San Andrés, San Judas Tadeo, San Felipe, San Simón y Judas Iscariote. Al otro lado, San Pedro, Santiago el Mayor, San Bartolomé, San Mateo, Santo Tomás y Santiago el Menor. Es fácil identificarlos, porque el propio Salcillo escribió sus nombres sobre las banquetas que ocupa cada uno. El peso de la Santa Cena asciende a 1.168 kilos, que levantan hacia el cielo murciano 28 nazarenos estantes bajo el mando del cabo de Andas, que además es también el cabo mayor de la cofradía. A la belleza de las imágenes se suma la delicadeza en la presentación de las viandas, todas ellas naturales, sobre la mesa. El cordero y el pescado se alternan con los frutales repletos de frutas sobre una fina mantelería y con una espléndida cubertería de plata. El paso de la cena por las calles apenas permite al espectador descubrir la expresividad de los rostros. Cada uno de ellos está magistralmente conseguido, desde la extrañeza de San Andrés a la expresión pensativa de San Felipe, desde la ansiedad de San Judas a la oración que parece pronunciar San Mateo. Es de admirar el gesto burlesco de Judas Iscariote, el único que no dirige su mirada al conjunto. El paso de la caída presenta una de las escenas más violentas de la procesión. Fue entregado a la cofradía en 1752. Así,
Es el paso más antiguo que el escultor hizo por encargo de un aristócrata, quien luego donó a la institución, y supone el primero del resto de peticiones que la cofradía le haría después. Jesús camina hacia el Calvario y comienzan a fallarle las fuerzas. Su rostro, adornado con pelo natural, expresa la desesperación, la angustia de aquel a quien le faltan las fuerzas y casi implora clemencia con los labios entreabiertos. Contrasta la belleza y expresión del Nazareno con la ira desbordada del sayón que tira de un cordón que Jesús lleva al cuello. El cirineo parece sufrir la impotencia de la escena. Otro sayón enarbola una maza que amenaza desplomar sobre el que pronto se convertirá en Cristo. De nuevo, el soldado Longinos muestra una armadura anacrónica tan propia en Salcillo. El equilibrio de la escena es impresionante. El paso de la Santa Mujer Verónica, conocida popularmente como la Verónica, es el que menos pesa de la procesión. Sus 250 kilos los portan a hombros 18 nazarenos estantes, aunque hasta la década de 1970 solo 8 metían el hombro, según el argot nazareno, bajo la tarima. La Verónica camina por las calles de Murcia sin la presión que otros tronos más pesados de la procesión, aunque a diferencia de la mayoría, o quizá por ello, en una ocasión se desplomó al suelo por el descuido de sus estantes. La Verónica muestra en sus manos un lienzo con el rostro de Cristo, la Santa Faz, que en el transcurso de la historia ha sido cambiado en diversas ocasiones. El original desapareció. Recuerdan los expertos el aire renacentista italiano de la talla y la gracia sencilla y espontánea de su rostro, escrutando la expresión de Cristo que luce el paño. La oración del huerto, cuyo peso alcanza los 1.754 kilos, es portado por 28 nazarenos estantes. Se pueden diferenciar dos escenas complementarias. La primera, la oración de Jesús acompañado por un bello ángel. La segunda, el sueño de los apóstoles al pie de una palmera. En esta escena, San Pedro, Santiago el Mayor y San Juan representan tres hombres. Uno anciano, otro maduro y un tercero adolescente. Los investigadores han determinado que cada uno duerme según su edad. Así, San Pedro empuña su espada mientras permanece medio dormido. Como curiosidad, Salcillo vistió esta talla de igual forma que el San Pedro del Paso del Prendimiento. San Juan, el joven, dormita despreocupado, como cualquier adolescente, mientras Santiago el Mayor también apoya su cabeza sobre una mano, como San Pedro, pero en actitud menos expectante. En la otra escena, el ángel muestra el cáliz a Jesús, una imagen de vestir casi derrumbado ante el destino que se le anuncia, pero tranquilo, confiado en la tribulación. Alza su mirada el ángel, de quien existen multitud de leyendas, incluso sobre si el modelo que utilizó Salcillo fue un hombre o una mujer, debido a la delicadeza de sus facciones. Esta obra ha sido copiada en multitud de ocasiones por las Semanas Santas de otras localidades de la región. El Paso del Prendimiento, también conocido como el Beso de Judas o el Beso, pesa 645 kilos y es portado a hombro por 24 nazarenos estantes. Sobre el trono, Salcillo talló las imágenes de Jesús y Judas unidas en un mismo tronco de ciprés. Judas apenas logra disimular su ironía al besar e intentar abrazar a Jesús, que afronta la escena sereno. Junto a ellos, la imagen de San Pedro levanta con furia su espada sobre la cabeza del soldado Malco, que se revuelve en el suelo para cortarle la oreja de un tajo certero. Judas, como sucedió en la cena, no dirige su mirada a la escena. Una vez más, Francisco Salcillo lo caracterizó con el pelo rojo.
El prendimiento incluye el magistral estudio anatómico del brazo de San Pedro, quien inmoviliza a Malco bajo su pie, mientras con la mano izquierda recoge su túnica para ganar movilidad a la hora de asestar el golpe. Son dignos de admirar todos los detalles del rostro de San Pedro y del resto de su cuerpo, que evidencia una ira desproporcionada, una cólera incontenible. Como curiosidad, es evidente el anacronismo en la armadura que viste el otro soldado que completa la escena, lo que evidencia el tratamiento secundario que Francisco Salcillo le dio en la composición del paso. Esta obra de arte despierta gran admiración entre los miles de murcianos que llenan las calles de la ciudad desde primeras horas del Viernes Santo de Pasión. Con cuánta razón Emilia Pardo Bazán quedó cautivada por la cabeza morena, de delicadas facciones, de modelado viril, que respira, llora y sufre del Jesús del prendimiento. La imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno acompaña la historia de la cofradía desde sus inicios. Es obra de Juan de Aguilera y cuenta la leyenda que se salvó milagrosamente durante la riada de San Calixto. Los cofrades que portan el trono no son nazarenos estantes, sino mayordomos, que realizan la carrera con severidad y descalzos, sin caramelos en sus senás y con túnica larga. La imagen fue traída desde Italia en el siglo XVI por un monje agustino. Juan de Aguilera confeccionó la talla con una sencillez espléndida y dirigió la mirada del nazareno hacia el suelo, exactamente a los ojos del espectador que lo observa a su paso por las calles de la ciudad. La cruz que porta es de concha y fue realizada en México, en la península de Yucatán, en el año 1800. Su caminar pausado por la ciudad es inciensado. El pie derecho de la talla, cuya cabeza también luce cabello natural, reposa sobre un cojín que se adorna con un manojo de capullos de seda. El paso de San Juan, de unos 300 kilos de peso, llena de hermosura la ciudad sobre los hombros de 18 nazarenos estantes. La talla está considerada como la más galana del cortejo, y aún recuerdan muchos murcianos aquella exclamación del escultor Mariano Benlliuri cuando advirtió de que había que dejarlo, pues andaba solo. Donaire y elegancia que Salcillo inmortalizó en una talla que también recoge con distinción su túnica con una mano, mientras señala con la otra el camino que ya ha recorrido sobre Murcia nuestro Padre Jesús Nazareno. El escultor imaginó una túnica y manto muy elaborados, cubiertos de pliegues que insinúan la esbelta figura de quien la viste. Pelo suelto y expresión juvenil que una vez más supo retratar el insigne maestro. La obra es una de las que más admiración ha causado fuera de Murcia en todos los tiempos. Aunque la mañana del Viernes Santo murciano honra algunas de las mejores tallas pasionarias de Salcillo, las obras del escultor se extienden a otros desfiles de la capital murciana. La cofradía del Santísimo Cristo del Amparo incluye en su cortejo una Virgen de los Dolores atribuida al autor y también un crucifijo titular de la institución. Al día siguiente, sábado de Pasión, la cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad desfila la talla de María Dolorosa, una de las primeras dolorosas de Salcillo, y según advierten los expertos, el modelo sobre el que se basó para perfeccionar el icono. También fue creado por Salcillo en 1780 el espléndido San Pedro de la Cofradía de la Esperanza, el cortejo que tiñe de verde la ciudad en el Domingo de Ramos. En esta se porta a hombros María Santísima de los Dolores y otro crucificado, de 1755. La castiza procesión de Lunes Santo, cuyas túnicas son de color magenta, también luce un San Juan de pequeño formato a los pies del titular, el Cristo del Perdón.
El martes santo, en el desfile de la Asociación del Cristo de la Salud, camina por Murcia la Santísima Virgen del Primer Dolor, datada en la segunda mitad del siglo XVIII. La Semana Santa murciana no volverá a incluir tallas de Salcillo, aparte del cortejo de nuestro Padre Jesús Nazareno, conocido como los moraos por el color de sus túnicas, hasta la tarde de Viernes Santo. Desde la parroquia de San Bartolomé inicia su desfile María Santísima de las Angustias, impresionante obra de 1740 bajo la custodia de la Cofradía de Servitas. Esa misma noche lucen los hermanos de la Cofradía del Santo Sepulcro al Santísimo Cristo de Santa Clara la Real de 1770. Será la última obra de Francisco Salcillo que recorra las calles de la ciudad, despertando admiración y fervor en cuantos la contemplan. Si Salcillo inmuye de color, realismo y arte los días de pasión en la capital murciana, no menos sentimientos despierta la talla del Cristo amarrado a la columna de Jumilla. La obra fue adquirida por los franciscanos del convento de Santa Ana del Monte en 1756. Aunque la patrona de la localidad es la Virgen de la Asunción, el corazón de los jumillanos pertenece a su Cristo, que todos los años baja a la ciudad en Semana Santa y regresa en romería a Santa Ana cada segundo domingo de mayo. Si consideramos que el escultor produjo o se le atribuyen más de 1700 obras, es fácil comprender que la mayoría de ciudades murcianas disfruten de alguna de ellas. El visitante podrá recorrer Murcia tras la huella de Salcillo, ciudad natal y donde vivió toda su vida, y visitar lugares tan singulares por su obra como la iglesia de San Miguel, la de Santa Clara, la catedral y el convento de las Angustias. En Lorca, el centro de atención es la colegiata de San Patricio y todo su entorno arquitectónico. En el noroeste, Caravaca fue centro de la única escuela salcillesca fuera de Murcia, y Ceejín conserva obra de sus discípulos, Cieza y Ricote, donde está el San José de Salcillo. En el noreste, Jumilla, con la iglesia de Santiago y el convento de Santa Ana del Monte, y Yecla, con la iglesia de la Purísima y su Virgen de las Angustias como elemento destacado. Más de 300 piezas de valor incalculable pertenecientes a artistas del siglo XVIII como Salcillo, Bernini, Durero y Zurbarán han sido dispuestas en la exposición denominada Salcillo Testigo de un siglo, como un homenaje al escultor en el 300 aniversario de su nacimiento. Estas obras suponen un acercamiento al arte y el pensamiento del llamado siglo de las luces, en el que la razón, el conocimiento y la fe se fundieron, dando origen a piezas de arte excepcionales. Las obras expuestas proceden de España, Portugal, Italia, Alemania y Austria. Hay pinturas, esculturas, documentos, grabados, muebles y objetos de culto. Es una ocasión única para ver reunidas las obras más significativas de Salcillo junto a otros artistas de su floreciente siglo. Dividida en 3 secciones, la exposición inicia el viaje hacia el pasado el 1 de noviembre de 1700, representando con el extraordinario retrato de Carlos II de Carreño de Miranda, último de los Austrias y primera pieza de la muestra y de la sección de Castillos y Leones ceñida de un poema del licenciado Cascales. Objetos de la vida cotidiana de Felipe de Anjou, como su vajilla y retratos de Felipe V el Animoso, el primer Borbón y de María Luisa de Saboya, ambos obra del pintor Meléndez, 1703, y pertenecientes al convento de las Clarisas, Mula, así como otro del archiduque Carlos de los Habsburgo, presentan a los 2 aspirantes a suceder en el trono a Carlos II, protagonistas de la enconada guerra de sucesión que concluirá en 1714,
con la ascensión de la dinastía de los Borbones al trono español. Fruto del apoyo y de la fidelidad que el reino de Murcia muestra a Felipe de Anjou, el progreso será propiciado más adelante por la corona. Símbolo de este apoyo sin condiciones son la coronela de la milicia de Chinchilla, estandarte que portaron las tropas de Murcia durante la batalla de Almansa y que se saldó con la victoria el 25 de abril de 1707, una fecha que se celebrará con solemnidad en Murcia, Día del Evangelista San Marcos, representado en la exposición por una obra de Zurbarán. La reorganización del Estado y la batalla de Villaviciosa, por la que Cataluña ve abolidos sus foros y se le concede la séptima corona a Murcia, llevan a la paz de Utrecht, un acontecimiento de relevancia histórica, reflejado con una alegoría de Rigot, procedente del Museo Italiano de Capodimonte. Con la paz firmada, Felipe V contrae matrimonio con su segunda esposa. Un retrato de Isabel de Farnesio de Meléndez da testimonio de este hecho y paso al pensamiento preilustrado que representan el retrato crítico universal del padre Feijóo o el primer europeísmo del médico murciano Diego Mateo Zapata, que encarga un relicario a Salcillo y paga la construcción de la iglesia de San Nicolás en Murcia. Un retrato del cardenal Belluga de Carlos Morata y procedente del Museo del Prado pone en escena las dos posturas enfrentadas en lo que se refiere a la concepción del Estado, la representada por Belluga y la que encabeza Melchor de Macaná. Ambos personifican la disputa Iglesia-Estado de la época, unos conflictos que se reflejan en los libros expuestos: Concordato de 1737-1753, Historias del siglo XVIII y la Bula Bellugana. Con la frase de Pomponio Gaurico, la sabia imitadora de los dioses, da comienzo la segunda sección de la muestra, dedicada a Salcillo como escultor. Un cuadro de una vista de la ciudad de Nápoles del siglo XVIII y perteneciente al Palacio Albéniz de Barcelona recuerda la última vista que Nicolás Salcillo tuvo al partir hacia Murcia. Una sección en la que se da cuenta de la formación de Salcillo a través de libros, así de cómo con su maestría creadora alcanza el consuelo de la eterna memoria. Obras conjuntas de los Salcillo, padre e hijo, como su San José, de artistas napolitanos, como un pesebre napolitano de la época, compuesto por más de medio centenar de obras de varios autores, sirven para compararlo con la obra de Francisco Salcillo, que en 1739 era definido como el escultor de mayor crédito de estos reinos, escultor de la ciudad de Murcia y aplaudido maestro de España, calificativo que le aplican por el Cristo de la Caridad que hace para Cartagena. En esta sección se muestran además piezas como un niño Jesús de Salcillo que perteneció a Isabel de Farnesio y llega de Segovia, y de sus discípulos como un San Miguel de Roque López o un Cristo amarrado a la columna de José López. Su último testimonio, de 1783, 3 de sus obras que conservaba en propiedad, un boceto de la Virgen de las Angustias, un salterio de 1750 que demuestra su afición a la música y un precioso niño del corazón que conservaba para su propia devoción, y 2 de sus biografías cierran esta etapa para dar paso, ya en la Iglesia de Jesús y tras un pequeño descanso en una sala con butacas donde se proyecta un audiovisual, a la reconfortante visión de los pasos de Salcillo que procesionan la mañana de Viernes Santo por las calles de Murcia. Con la cena al centro para poder admirarla desde todos los ángulos, vestida con las mejores galas y servida con los mejores manjares y con una nueva iluminación, sorprenderán al visitante que tendrá la oportunidad de disfrutar en todo su esplendor de la capacidad de narrar del prendimiento, gozar de su paso más celebrado, la oración en el huerto, con una composición revolucionaria, conmoverse con la Dolorosa, una obra sin precedente en el arte español que demuestra una iconografía nueva
y que sería imitada por discípulos y seguidores del maestro imaginero murciano, o comprobar el profundo conocimiento que Salcillo tenía del arte clásico ante la Verónica, 1756. La última sección de la muestra, Belleza del cuerpo, deleite del alma, frase de Antón Rafael Mengs, se inicia en la recuperada puerta que comunicaba la iglesia de Jesús con la de San Andrés, antes de San Agustín, cerrada por un pleito de los agustinos con la Cofradía de Jesús en 1765 y que permite culminar todo el recorrido sin tener que salir a la calle. Un templo completamente restaurado recibe al visitante, que tiene la oportunidad de comprobar cómo trabajaba Salcillo. Así, se podrán admirar los bocetos en arcilla de Santa Bárbara, la Dolorosa y San Antón, segundo paso tras el boceto en papel, de los que no se conserva ninguno, acompañado del modelo policromado y de la talla. Ante tan grande belleza, el visitante retorna a la calle, luminosa y envuelta de olores de azahar en la primavera murciana. Solo entonces comprende la razón de que Salcillo nunca quisiera trasladar su mítico taller a la corte, como entonces le propusieron, sino disfrutar del encanto de una ciudad acogedora y tranquila, bella. 3 siglos después de su nacimiento, la obra de uno de los máximos representantes del barroco español continúa siendo parte del discurrir pausado y huertano de esta Murcia 7 veces coronada.